Ruta, buenos días. Muy buenos días, chicos, ¿están bien? Estamos súper bien. Bendiciones, qué bueno verles, qué bueno verles. Igual. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema. No necesitas ser perfecto, Y quiero considerar rápidamente 4 porciones escriturales, 3. Mateo capítulo 14, Lucas 22 y Juan capítulo 21. Y a través de estos 3 relatos quiero que veamos algunos aspectos que fueron medulares en la vida del apóstol Pedro. Es que a mí me parece que en ocasiones cuando hablamos acerca de los retos de la fe, lo hacemos desde nuestras fortalezas y no desde nuestras debilidades. Y el que está intentando acercarse, el que está intentando buscar y llenarse de Dios, al ver que todo el tiempo los líderes, los maestros, los que comparten la palabra, hablan de sus éxitos y de sus logros y de sus triunfos, pues esa gente del saque dice, yo ni me acerco porque es que yo no le voy a llegar ni a los talones a esas experiencias que estas personas comúnmente comentan. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que muchos hombres y mujeres de Dios que el Señor utilizó en gran medida fueron personas bien falibles, pero que sus luchas, sus circunstancias, sus pruebas, las pusieron en las manos de Dios y Dios obró en gran medida. Quiero comentar rápidamente 4 aspectos que son bastante comunes en la fe, utilizando la figura de Pedro. En primer lugar, Mateo capítulo 14 nos muestra, de forma muy breve y resumida lo comento, cuando Pedro tiene la experiencia de caminar sobre el mar de Galilea. Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante, Jesús le advierte a Pedro, me vas a negar 3 veces antes del canto del gallo, y que finalmente cuando Jesús es arrestado, Pedro le niega, así como Jesús se lo había profetizado, se lo había dicho. Y en última instancia, Juan capítulo 21, Pedro se encuentra con el Jesucristo resucitado y allí se da un diálogo bien interesante. Pues cuando yo hablo acerca de estos 4 aspectos comunes que se ven en la fe, en primer lugar, quiero resaltar el hecho de que en ocasiones nos detiene el creer que hay que ser perfectos para acercarnos a Dios. Y lo interesante cuando nosotros vemos específicamente estos relatos relacionados a la figura de Pedro, nos percatamos y nos damos cuenta que Pedro mostró totalmente su humanidad, él mostró sus limitaciones y Jesús no le condenó por justamente ser un humano. Yo creo que muchos de nosotros en nuestro caminar en Dios en algún momento pensamos erradamente que teníamos que ser pequeños dioses en la tierra para poder agradar y convencer y recibir el amor de Dios. Y nos percatamos que lo saludable que debemos entender y conocer del aspecto del evangelio es que Jesucristo pagó el precio por nosotros, no nos está pidiendo que seamos pequeños dioses en la tierra, sino que dentro de nuestra humanidad hagamos lo mejor que podamos, porque su gracia, su perdón y su salvación siguen fluyendo para nuestras vidas. Yo quisiera en este momento que podamos ver este corto video que nos va a hacer reflexionar un poco sobre estos aspectos interesantes acerca de la fe. Vamos a verlo, por favor. Le dije a mi mamá, ma, el domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Me dijo, y es normal, Dani, que alguien alguna vez no tenga ganas de ir a la iglesia. Digo, entonces este domingo puedo faltar. No, este domingo va sin ganas. Me dijo, y Dios lo va a tomar como un acto de adoración mayor, porque con ganas va cualquiera. El tema es ir sin ganas a la iglesia. Así que Dios lo va a valorar más, que vas sin ganas, igual vas, me dijo. Yo creo que esa es la lucha espiritual que vamos a tener toda la vida, o sea, no importa el tiempo que llevemos en el evangelio. Y hablarle a la gente con esa transparencia y esa claridad, yo creo que nos hace ver humanos, vulnerables, y eso nos hace conectar realmente con la profundidad y la necesidad que tiene la gente. Mira qué interesante lo que comenta este predicador. Le decía a su mamá, mira, no tengo ganas de ir a la iglesia este domingo. Ah, pues me puedo quedar entonces, porque la mamá muy comprensiva le dice, eso es normal, eso le sucede a todo el mundo. Ah, pues me puedo quedar este domingo. No, vas a ir sin ganas, pero vas a ir. Y yo creo que todo el tiempo estamos en esa dicotomía, en esa dualidad,
entre la fe, la duda, las luchas, las circunstancias, el quedarnos, el ir, el acercarnos, el alejarnos. Y cuando yo sigo contemplando en estos versos bíblicos y en estos capítulos la figura de Pedro, aparte del hecho de que Dios no le condena por ser humano, por mostrar su fragilidad y sus limitaciones, Pedro tuvo fe, es lo que vemos en estos relatos, pero Pedro dudó y comenzó a hundirse en medio de su caminar sobre el mar de Galilea. Y nos damos cuenta que esto sucede porque comienza a fijarse en los vientos fuertes. Y aunque en ocasiones acusamos a Pedro de no haber tenido la suficiente fe, oye, fue el único discípulo que se atrevió a bajarse de la barca y imitar lo que Jesucristo estaba haciendo y de alguna manera reta o trata de probar a Dios. Y nosotros hemos hecho eso en muchas ocasiones. Si eres tú, que Juan Carlos se acerque al final del segmento y me proponga X o Y cosa. Si eres tú el que estás abriendo esta puerta, que mañana a las 8 de la mañana Moraima me textee y me diga esto. Y si eres tú, que Fernán me llame tal día o me invite a comer y almorzar. Entonces, nosotros hemos puesto señales para saber si es Dios. Y eso no nos hace menos espirituales, eso no nos hace gente que no cree en el poder de Dios. Simplemente somos humanos que estamos luchando con nuestras limitaciones para entender a un Dios sobrenatural. Pedro tuvo fe, pero mostró orgullo cuando Jesús le dice, me vas a negar. Dice, no, yo estoy dispuesto inclusive a ir a la muerte por ti. Y hay áreas que nosotros creemos que no necesitan de Dios. Hay áreas que nosotros de forma inconsciente las manejamos y nunca ni siquiera oramos por esas áreas. Hay decisiones que nosotros las tomamos comúnmente y nunca le hemos dicho al Señor si Él está de acuerdo o si Él está aprobando lo que nosotros estamos haciendo. Pedro tuvo fe, pero le negó. Y nosotros nos parecemos a Pedro, porque cuando nos sale quizás una oferta de trabajo y decir cuál es nuestra fe y cuáles son nuestras posturas claramente, y eso entendemos que de alguna manera nos va a limitar las funciones que vamos a realizar, en muchas ocasiones hemos preferido callar. Hemos preferido cerrar nuestros labios y no comprometernos tanto porque necesitamos el guiso, porque necesitamos el dinero y porque no estamos dispuestos quizás a pasar la afrenta y la burla que comúnmente atraviesan aquellos hijos de Dios cuando tienen posturas claras en la vida. A mí me parece que ni siquiera hay que ser cristiano para enfatizar este punto. Cuando uno tiene una idea, cuando uno cree en algo, uno tiene que aprender a defenderla, no importa quién esté. Y a veces pensamos que son temas que pueden afectar solamente a jóvenes y niños, pero veo continuamente adultos que tienen mucha dificultad para pararse y establecer, estos son mis parámetros, esto es lo que yo creo y acéptenme así, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser, ni lo que yo creo, ni la fe que he puesto en el Señor. Y por último, Pedro tuvo fe, pero sentía que no podía amar a Dios como Él le pedía. Y creo que en muchas ocasiones nos hemos sentido así. Tenemos fe, creemos en Dios, pero pensamos que no damos el grado. Cuando Jesús, ya resucitado, se encuentra con Pedro y tiene este diálogo bien interesante en donde le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro le responde en varias ocasiones y le dice que le ama. Cuando vamos al original nos hace más sentido ese diálogo. Jesús le dice a Pedro, ¿me agapas? Y Pedro finalmente le responde en la tercera ocasión, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te filo. En el original, el amor ágape es un amor que se sacrifica y hace lo que sea por el bien de ese ser amado. El amor filo es un amor también, digamos, profundo, pero no envuelve ese nivel de sacrificio. Y cuando usted va al original, en ese diálogo, Jesús le dice, ¿tú me amas? Pedro básicamente le responde, yo te quiero. Jesús vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde a Jesús, yo te quiero. Y en la tercera ocasión, Jesús entonces baja a su nivel y dice, Pedro, ¿me quieres? Dice que Pedro se entristeció y le dijo, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te quiero. Hablan acerca de que en el Día de los Enamorados hay muchos soldados caídos en el campo de batalla, porque se van de pecho esperando una respuesta. Ajá.
y lamentablemente no la obtienen. Yo veía un meme hace algunas semanas en donde tomaban esta captura de pantalla, donde este chico le decía a la muchacha, te amo. La muchacha respondía en el mensaje, gracias. Y él seguía diciendo, pero te amo mucho. La muchacha le dijo, pues muchas gracias. Y yo creo que es un golpe fuerte al corazón que tú ames a alguien y esa persona te responda solamente con un te quiero. Quizás en inglés eso no se entienda mucho, porque si tú quieres bien profundo o aprecias a alguien, tú siempre le vas a decir I love you. Y eso es lo mismo, pero en español se entiende este concepto, lo podemos entender profundamente, porque en español para describir algo nosotros tenemos tantas palabras, tanta variedad para escoger. Cuando tú te interesas profundamente por alguien, tú le dices te amo. Cuando hay un cierto cariño, tú le dices te quiero. Y cuando tú estimas a la persona, tú le dices te aprecio. Mira todas las variedades que nosotros tenemos en nuestro idioma. Así que básicamente esa es la idea que está ocurriendo aquí. Jesús le pregunta si lo ama y Pedro con honestidad le dice te quiero. Probablemente cuando dice la escritura que él se entristeció, quizás está pensando en que en otras circunstancias fue agresivo, no pensó bien las cosas, fue impulsivo, y en este momento en que se encuentra quizás más frágil, más susceptible, se da cuenta que ha fallado tantas veces que no se atreve a decirle a Jesús, sí, yo te amo, porque tú no me lo vas a creer. Lo interesante es que Jesús no lo descarta. Y lo que Jesús hace es decirle, entrégame lo que tienes en este momento, sírveme con las fuerzas que tengas ahora, aunque tú consideres que no son muchas, aunque tú consideres que quizás no te alcanza para dar la medida de lo que quisieras ofrecerme, sírveme desde donde estás, comienza a caminar desde donde estás, ofréceme lo que tienes y yo voy a ir completando mi obra en ti. Y otro aspecto interesante cuando nosotros vemos estos relatos de Pedro es que Pedro tuvo miedo como cualquiera de nosotros. Mire, tuvo miedo de sí mismo, de morir quizás ahogado en aquel mar de Galilea. Tuvo miedo de los demás. A nosotros nos cuesta el qué dirán. Nosotros queremos ponernos en posiciones seguras en donde no nos toquen ni nos hagan daño. Tuvo miedo de fallar nuevamente y tuvo miedo y vergüenza con Jesús, quizás de no haber llenado las expectativas que él creía que Jesús tenía de él. Y por último, cuando hablamos acerca de estos aspectos comunes de la fe que nos detienen, que no nos ayudan a avanzar, que pensamos que son obstáculos, que no vamos a poder crecer en Dios y ni siquiera intentamos acercarnos, por último, Pedro fue transformado al encontrarse con el resucitado. Si tú me prometes un montón de cosas y al final del día me las cumples, tú vas a generar en mi corazón confianza. Si por el contrario te pasas ofreciéndome cosas y nunca las haces, yo digo, este es un loco. Y ya yo no te hago caso. Pero el hecho de que Jesucristo resucitara llena el corazón de cualquier creyente de fe, porque quiere decir que el Dios bíblico cumple sus promesas. Quiere decir que no solamente nació, no solamente murió, Él se levantó de entre los muertos. Este Dios está vivo, este Dios tiene autoridad. Documentos extrabíblicos nos muestran y nos testifican que el Jesucristo histórico en efecto vivió en la tierra y que hay numerosa cantidad de testigos que lo vieron resucitado y testigos que no necesariamente compartían la fe cristiana ni el evangelio. Quiere decir que el Dios bíblico es real, quiere decir que el Dios bíblico cumple sus promesas y eso es lo que transformó el corazón de Pedro. Y mientras nosotros no tengamos ese encuentro con el resucitado, vamos a tener nuestros momentos de conflicto, vamos a tener quizás nuestros momentos de desánimo, pero no nos vamos a llenar del valor que necesitamos para vivir la fe como debemos vivirla hasta que nos demos cuenta que ese Dios que nos está invitando a amarle es real y es todopoderoso. El cambio de Pedro fue tan abrupto, fue tan profundo, que el libro de los Hechos nos registra que 7 semanas después de él haber negado a Jesús, allí en medio de la experiencia de Pentecostés, en medio de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro comparte un mega sermón con un poder de Dios y un convencimiento tal
que miles de vidas vinieron a los pies de Jesucristo. Jesús nunca dejó de creer en Pedro. Nos damos cuenta de ello porque le socorrió, le contestó su oración mientras él pensaba que se iba a hundir en el mar de Galilea. Jesús nunca dejó de creer en Pedro. Dijo que no había dejado de orar por él. Estoy orando por él para que tu fe no te falte. Y le comisionó como líder, no solamente para pastorear a los discípulos, a los apóstoles, sino también para poder guiar y pastorear a aquellos primeros cristianos que iban a recibir por fe el mensaje de salvación. Así como Jesús no dejó de creer en él, nuestro Señor y Salvador no ha dejado de creer en nosotros. Somos nosotros los que estamos poniendo obstáculos para que Dios obre en nuestra vida. Somos nosotros los que seguimos acusándonos cuando ya en la cruz del Calvario Él pagó el precio por cada uno de nosotros. El cristianismo nos invita a descansar en alguien que abrió camino ya para que usted y yo podamos cruzar y tener acceso directo al Padre. Usted puede descansar en Él. No hay algo que usted pueda hacer para que Él le ame más, ni algo que usted deje de hacer para que Él no le ame. Jesucristo le amó de tal manera que entregó su vida por usted para que hoy usted tenga esperanza y vida eterna. Él no ha dejado de creer en ti a pesar de que sí tú lo has hecho. No se trata de ti, se trata de lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Acepta hoy su gracia que sigue fluyendo. No tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. Clase de palabra, como siempre. Aida, gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay que ser perfecto. Nos metemos esa presión, ¿verdad que sí? Somos nosotros los que nos metemos esa presión. Y si supiéramos que Él está allá arriba entendiéndonos, como un padre entiende a un niño, ¿verdad que sí? Sin condenarnos. Y que va guiándonos en medio de nuestro desarrollo y en medio de nuestra madurez espiritual. Ese Pedro que vemos en esos primeros capítulos de los evangelios no es el mismo Pedro del libro de los Hechos. Entonces tenga misericordia con usted mismo. Usted va poco a poco madurando y desarrollándose en la fe. Exacto, tremendo, excelente tremendo mensaje. Oye, Aida, ¿qué está pasando en estos días? Pues mira, en estos días... ¿Hay espacio en la agenda? ¿Hay sí, espacio? todavía hay espacio, comuníquese. No quedan muchos espacios, pero puedo hacer algunos ajustes, así que para invitaciones puede llamar al 787-531-6967. Este próximo sábado, 1 de julio, a la 1:30 de la tarde, estoy con el Ministerio Jehová Nissi de la Iglesia Cristiana Casa del Discípulo en Caguas, y este próximo domingo a las 11 de la mañana estoy en la Iglesia Rivieras de Cupey en San Juan del pastor Jonathan García. Así que para invitaciones 787-531-6967, y a través de las principales redes sociales me consiguen como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones, bye bye. Bendiciones, Aida Mota, muchas gracias. Gracias a usted.